En temas de competencia principalmente se maneja lo que son incentivos contra lo que pueden ser prácticas anticompetitivas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno de cierta manera introduce una cláusula de exclusividad, puede haber dos fundamentos para esto. El primero es un incentivo para que los operadores económicos puedan tener un funcionamiento correcto en un mercado que no podría abastecer a más oferentes, por un lado. O segundo, podría ser proteger una inversión realizada por cierto operador que de cierta manera concesiona unas funciones a un operador que está en un mercado adyacente. Pero por otro lado, las cláusulas de exclusividad lo que pueden hacer es impedir que se desarrolle una competencia en un determinado sector o determinada región geográfica y que los precios sean competitivos y beneficien a la final al consumidor. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Por un lado, la práctica anticompetitiva que puede representar la exclusión de un competidor y por otro lado la defensa de ciertas inversiones y la motivación para que se realicen inversiones futuras en determinados mercados. En lo que es la jurisprudencia europea se vio estos casos de la exclusividad de los concesionarios de automotores y se vio que en muchos de los casos se les asignaba ciertos territorios geográficos debido a que el mercado no podía abastecer a más de un concesionario, porque las compras no son como en cualquier otro mercado, son compras que se realizan muy esporádicamente y las inversiones que se necesita para montar un concesionario implican también inversiones en talleres, en asistencia técnica, etcétera, que de cierta manera no podían ser amortizadas si existían más competidores. Pero ¿cuál es el problema? Aprovechándose de esta situación, muchos concesionarios lo que hicieron fue prohibir totalmente las ventas de estos concesionarios digamos, en el territorio europeo cada concesionario tenía asignado un país o una región. Y los concesionarios empezaron a prohibir que un concesionario le venda a un ciudadano de un país o una región distinta a él dentro de su propio territorio. Esto es lo que se llaman las ventas pasivas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que si es que yo soy un ciudadano español y quiero comprarme un automóvil marca Volkswagen, por ejemplo, en Alemania, yo puedo ir desde España, comprarme en Alemania y regresar manejando mi carro. Y no debería haber ningún problema con eso. Esto en Europa se empezó a prohibir. Empezaron a prohibir los concesionarios diciendo que estaba violando la cláusula de exclusividad de sus territorios y que si se permitía este tipo de accionar iban a terminar por quebrar los concesionarios debido a que la demanda no abastecía los costos hundidos que implicaba el establecimiento de un concesionario en un determinado territorio. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que se realizó? O más o menos, ¿cómo ves el análisis que se debía hacer? Por un lado, tenemos que ver cuáles son las potenciales exclusiones que puede generar un contrato de exclusividad, incluso en lo que se llaman ventas pasivas, que en estricto sentido una venta pasiva es cuando el oferente no busca al demandante, sino que el demandante busca al oferente. Es decir, yo no realizo propaganda, yo no realizo promoción de mi producto en un territorio que no me corresponde, sino que el demandante es el que se acerca hacia mi establecimiento a adquirir el producto. Eso es lo que se define como una venta pasiva. Entonces, como les decía, ¿cuál es el análisis que se debe hacer aquí? Lo primero que se debe hacer es ver si es que el territorio geográfico exclusivo está justificado. ¿A qué me refiero con esto? Existe la posibilidad de que más de un concesionario de un vehículo o cualquier establecimiento que tenga una concesión exclusiva pueda competir si es que se establece uno en cierta cercanía geográfica. Si es que puede competir, no existe una justificación óptima para la cláusula de exclusividad. Si es que no puede competir, esto quiere decir, si es que sí puede competir, perdón, quiere decir que la cláusula no está justificada, por un lado. Por otro lado, si es que un mercado aguas de arriba, por ejemplo, realiza una inversión en el mercado adyacente y de esta manera, para proteger la inversión que se ha realizado, se le concede un territorio exclusivo, de tal manera que la demanda
en este territorio cubra los costos hundidos en los que incurrió el inversor. ¿Por qué es importante esto? Porque la inversión tiene que ser amortizada a un cierto plazo, y si es que nosotros no protegemos esa inversión, podría haber unos temas de riesgo moral. En pocas palabras, free riding, es decir, que unos terceros se aprovechen de la inversión que ha hecho, en este caso, una empresa aguas de arriba. Concretamente, si es que nosotros tenemos una marca de vehículos que ha realizado una inversión importante en un concesionario, lo que no quiere es que ese concesionario aproveche para dar servicio a otras marcas, ¿no es cierto?, con la inversión que ha puesto la marca Aguas de Arriba. Entonces, todos estos podrían ser tratados como justificaciones, pero ¿cuáles son los posibles efectos anticompetitivos que este tipo de prácticas tendrían? Al tener un territorio exclusivo, el demandante de los servicios, tanto, digamos, servicios de adquisición de vehículos como de mantenimiento y postventa de los vehículos, estarían sujetos a un único oferente. Es decir, que en esta determinada región, el concesionario sería prácticamente un monopolio. Entonces, podría de esta manera explotar a los demandantes, siempre y cuando no existan opciones equivalentes. En este caso, ¿cuál fue la aproximación que realizó la Comisión Europea? Que incluso cuando existen concesionarios con exclusividad en territorios designados, existen otros concesionarios de otras marcas que podrían ser equivalentes, y que sí existía una presión competitiva entre ellas. Por ende, la cláusula de territorio exclusivo no excluía a otras marcas para competir, y no afectaba mayormente al bienestar del consumidor, sino que de cierta manera protegía una inversión y la sustentabilidad de un negocio en cierto territorio. Pero cuando la Comisión Europea analiza el mercado y ve que estaban restringiéndose las ventas pasivas, ahí sí se divisó un problema. ¿Por qué? Porque si bien un concesionario no puede hacer promoción de sus productos en un territorio al que no le corresponde, es decisión del consumidor elegir qué producto es el que más le conviene. Y de esta manera, un consumidor bien informado podría elegir si comprar un carro en un territorio A, B o un C, y de tal manera que se dio una competencia intrarregional que presionaba los precios a la baja, y una cláusula en la que se prohibían las compras pasivas lo que hacía era eliminar este tipo de competencia intrarregional y poder afianzar cierto poder de mercado que podrían llegar a tener ciertos concesionarios en ciertas regiones. Entonces, con lo que quiero ilustrar en este punto es que si bien cuando uno analiza temas de abuso de poder de mercado, tiene que ver los dos lados de la moneda. Existen muchos temas que podrían llegar a ser justificados, como impedir el riesgo moral, impedir el free riding o temas de capacidad del mercado. Existen muchos problemas anticompetitivos, como puede ser la exclusión, como puede ser la inflación de los precios, la extracción del excedente del consumidor. Pero pueden haber ciertas cláusulas que no necesariamente se van al core del problema, que sería en este caso la selección de territorios exclusivos, sino cláusulas muy, muy pequeñas que podrían resultar muy, muy nocivas para la competencia, como es lo que les acabo de comentar, el impedir las ventas pasivas. Porque al impedir las ventas pasivas en este mercado se demostró que se estaba limitando la competencia intrarregional de los concesionarios, que era una restricción competitiva muy fuerte para que los concesionarios puedan subir sus precios y explotar a los consumidores. Entonces, en resumen, lo que les quisiera comentar es que el análisis de la competencia es un análisis muy tedioso, muy riguroso, y que tiene que ser manejado de una manera técnica con tal magnitud que se sepan diferenciar cuáles son las actitudes prácticas o incluso objetivos que pueden llegar a tener ciertas empresas que pueden lesionar la competencia, y cuáles en realidad lo que van a hacer es mejorar el servicio al cliente, mejorar el bienestar del consumidor, y de cierta manera pueden
generar innovación y competencia a futuro. Eso sería todo en mi exposición. Cualquier pregunta. Andina de Naciones. Parte del proceso que tuvo esta comunidad fue segmentar en algunos países de la comunidad, en el caso cuando estaba integrada Venezuela y en el caso específico de Colombia, Perú y Bolivia, que se le comenzaron a asignar determinados vehículos con determinados cilindraje. Y esto tenía una desgravación arancelaria muy importante, que prácticamente los aranceles para cada segmento de vehículos en los países que fabricaban tenían ciertos privilegios y había una especie de compensación mutua de mercado. Esto, sin lugar a dudas, dentro del concepto de integración, eso es viable, porque son mercados eminentemente complementarios. ¿Cómo le verían dentro del marco legal regulador a los efectos de asignaciones con esas condiciones en un momento que lamentablemente la comunidad andina de naciones está prácticamente desintegrándose, pero quedan vigentes todavía muchas políticas que en el caso automotriz que dejo explicado todavía están vigentes? Tenemos el caso específico de cilindrajes bajos para Colombia, altos, medios, camionetas y un sinnúmero de otros vehículos. Este tipo de tratados o convenios internacionales en el sistema automotriz tienen sus sistemas reguladores. ¿Qué hace la superintendencia o qué haría la superintendencia en caso de descomponerse esos mercados a través de introducción de vehículos posiblemente con aranceles, ¿no?, que puede perder competitividad los que tenemos aquí, los que tiene Colombia, los que tiene Perú y Bolivia? Bueno, en función de su pregunta, es importante aclarar ciertos conceptos. El primero es el de mercado geográfico, mercado relevante geográfico, ¿sí? Entonces, el mercado geográfico relevante es donde se pueden encontrar fuentes alternativas de provisión de ciertos productos o servicios dentro del mercado. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también tomar en cuenta que la superintendencia tiene la potestad de normar cualquier práctica anticompetitiva que tenga efecto en el territorio ecuatoriano. Así la práctica se haya dado en otro país o los operadores no tengan presencia nacional, sino que sean multinacionales que tienen ciertas sucursales de aquí. Si la práctica anticompetitiva afecta al mercado ecuatoriano, la superintendencia, como lo entiendo yo, tendría cualquier potestad de actuar sobre ese tipo de prácticas. Ahora, es importante notar que cuando hay acuerdos como este, digamos, que de cierta manera tienen un tinte comercial y arancelario, donde se hace una especialización, como usted dijo, especialización por cilindraje en ciertos países, hay muchas veces que este tipo de acuerdos podrían llegar a ser como exentos. ¿Por qué razones? Porque si bien se puede visualizar cierto tipo de repartición de mercado, cuando los acuerdos están orientados hacia una mejora en la innovación, hacia una mejora en el mercado y se demuestra que estos acuerdos benefician al consumidor de una manera por sobre encima de cualquier potencial efecto anticompetitivo que éste llegue a tener, es un acuerdo que podría no ser tratado como anticompetitivo. Un ejemplo de esto es, hay en la Unión Europea un tema que se llama el bloque de exenciones, donde se dice qué industrias pueden llegar a ciertos acuerdos
tanto en especialización, que podría sonar a repartición de mercado. Tú te especializas en camiones, tú te especializas en camionetas. En la Unión Europea, dentro de este bloque de exenciones está el sector automotriz. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado también, porque el análisis de estos acuerdos tiene que ser tan minucioso que se demuestre que no afectan a la competencia, o que si existe una afectación a la competencia sea ínfimo en comparación al bienestar del consumidor y el bienestar general que se genera por el mismo acuerdo. No se puede confundir este tipo de prácticas con una repartición geográfica del mercado o una repartición del mercado en función de productos. Por ejemplo, yo me dedico a hacer acero en varillas y tú te dedicas a hacer acero en planchas y no competimos porque cada quien está en su mercado. Eso bajo ningún concepto beneficia al consumidor, bajo ningún concepto beneficia al bienestar económico. Ciertos acuerdos en ciertas industrias, como el que usted pone el ejemplo, podrían llegar a beneficiar a ciertas economías de escala y especialización, que lleguen a generar eficiencias que de cierta manera, y si se demuestra que aquellas deficiencias han sido pasadas hacia el consumidor, entonces podrían llegar a no tener un efecto anticompetitivo y podrían ser avaladas por la ley. Pero siempre, lo que quiero dejar claro es que el análisis de la competencia es exactamente como el ejemplo que acabamos de poner. Hay que analizar el potencial anticompetitivo de ciertas prácticas y el potencial de generar un mayor bienestar y un beneficio al consumidor de estas mismas prácticas, ¿no? Y hacer el balance y de cierta manera emitir un juicio, ¿no? Y decir, en realidad esto puede constituir una práctica anticompetitiva o esto no puede constituir una práctica anticompetitiva. Yo creo que la ventaja que existe en la ley actualmente es que las prácticas están tipificadas, son muy claras y se dice cuáles son las prácticas y qué es lo que no se puede hacer. En legislaciones como en la europea, usted tiene nuestra ley que tenemos nosotros aquí, en Europa está resumida en 8 artículos, que son, la suerte que ellos tienen es que tienen derecho de competencia durante 50 años y han resuelto muchísimos casos y tienen jurisprudencia, tienen guidelines, tienen recomendaciones de que de cierta manera sirven de guía, pero aquí en el Ecuador nosotros empezamos prácticamente de cero. Entonces el esfuerzo que se hizo con la ley es bastante bueno de tipificar, es incluso un tema que es bastante bueno desde el punto de vista pedagógico para las empresas, para que entiendan exactamente qué es lo que no se puede hacer. Más que un concepto se les da un ejemplo en la ley y eso me parece que es bastante rescatable de la ley. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Caro, por la presentación. En la respuesta anterior tú mencionabas mucho el análisis minucioso que nosotros tenemos que hacer en cada uno de los casos de investigación y en los estudios que llevamos a cabo como superintendencia. Pero adicionalmente es algo, y con tu experiencia que estudiaste ya, yo creo que es algo que me gustaría escuchar de tu lado. ¿Cómo tú consideras que nosotros, o cómo podríamos mejorar nosotros a nuestros estudios, considerando que nosotros estamos a nivel constitucional en un ámbito o en una economía que somos social y solidaria? Es decir, tú sabes que efectivamente el derecho de competencia fue creado, y como bien lo dijo Pedro, por los Estados Unidos en 1890, lo siguió Europa en 1957, pero todos ellos de carácter constitucional no manejaban un panorama como el nuestro. ¿Cómo tú consideras que nosotros, incluso aquí los empresarios, cómo debemos manejarnos, ya que estamos en un marco constitucional de una economía social y solidaria? No estamos en un marco constitucional como los donde se han creado las primeras leyes de competencia. Bueno, eso es una pregunta súper buena, Rubén, porque yo me hacía exactamente la misma pregunta antes de un poquito adentrarme más en el tema, y lo que pude ver es que, como bien Pedro rescataba, existen dos escuelas del pensamiento en competencia, la americana y la europea. La americana se centra muchísimo en el tema del excedente, del bienestar económico. ¿Qué viene de estar dentro del bienestar económico? El excedente del productor y el excedente del consumidor. Entonces, para los americanos lo que hacen es un análisis de cualquier práctica o cualquier situación que podría tener un potencial anticompetitivo, y lo que dicen es, sumamos el excedente del consumidor y el excedente del productor, y si ese excedente es mayor, si el bienestar económico resulta ser mayor al bienestar económico anterior a la práctica anticompetitiva,
no es anticompetitivo, porque está generando mayor bienestar. Pero ¿cuál es el problema? Que en función de una práctica anticompetitiva, el excedente del productor se puede disparar y el excedente del consumidor se puede quedar muy, muy chiquito. O sea, si es que analizamos, en pocas palabras, las empresas van a estar mejor y la gente va a estar peor. Eso es, y de cierta manera, bajo esa situación hipotética, uno puede alcanzar un nivel de bienestar más alto que antes de la práctica. ¿Cuál es un poquito la concepción que de cierta manera está tomando, no siempre ha sido así, pero que está tomando que se está tomando en Europa, es darle mucho más ponderación al excedente del consumidor? O sea, ahora las prácticas tienes que demostrar que no lesionan al consumidor. Entonces, ahí el excedente del productor, por ejemplo, no tiene un peso tan grande como el excedente del consumidor. Pero ¿cuál es el problema ahora dentro de un contexto de economía social y solidaria? El contexto es que también tienes que preocuparte de las pequeñas empresas, de la micro y la pequeña empresa. Y eso es un concepto que no existe, a lo menos que yo conozca en competencia. ¿Por qué? Porque la competencia, lo que trata de proteger la competencia es que los empresarios logren crecer en función de sus deficiencias, en función de su capacidad. Pero muchas veces también el crecer muy rápido y a un ritmo muy grande lo que puede hacer es, de cierta manera, bloquear oportunidades de empresas un poquito más pequeñas, que de cierta manera tienen un potencial que necesita desarrollarse en un tiempo un poquito más largo. Entonces, realmente ese concepto de economía popular solidaria es muy complicado en el contexto actual de competencia, a lo menos del contexto que se ha manejado durante los 100 años o 150 años que existen los conceptos, y más bien sería un tema de un análisis mucho más profundo, de ver cómo en realidad podría analizarse este tema. Yo creo que un esfuerzo importante es cuando se analizan las prácticas anticompetitivas, no solo de una manera estacionaria, sino de una manera dinámica. ¿Cómo esta práctica que ahora parece no ser anticompetitiva podría afectarnos al futuro? ¿Cómo puede una empresa que de cierta manera tiene una práctica que está en la zona gris, ahora podría convertirse en un monopolio en el futuro, truncando muchas pequeñas empresas chiquitas que tal vez en el futuro podrían ser competidores de un mismo mercado y que de cierta manera generarían un mayor bienestar al consumidor, mayor innovación, más opciones para el consumidor, etcétera? Entonces, por ahí puede ser. Realmente no tengo una respuesta directa, pero son mis ideas sobre ese tema. Muchas gracias, Jerónimo. A toda la audiencia, yo creo que hay que agradecerle de manera muy especial a Jerónimo, porque de manera muy torera, con sus antecedentes familiares, ¿no es cierto?, se lanzó al ruedo de espontáneo. No estaba previsto, pero a que es mudo, tenía que haber programado con tiempo. Las puertas de la superintendencia siempre están abiertas. Gracias, y como siempre, brillante. Y yo creo que el jurado coincidirá conmigo que creo que hasta ahora no te dan rabo, pero al menos 2 orejas sí te mereces, hermano. Así es que, y vuelta al ruedo le podemos dar también. Yo quisiera hacer referencia a las intervenciones de Mario y de Rubén y a tus respuestas, porque me parece que son temas cruciales precisamente para esta alianza estratégica que estamos planteando, ¿no? Acuérdense que, creo que no lo mencioné yo, pero el reto es que ustedes, Ambato, sea el anfitrión del Congreso de Derecho. Es decir, ya vamos a transformar la mecánica del taller internacional en que vienen expertos como Jerónimo a contarnos los temas, a un formato diferente, con ponencias, mesas de trabajo, conclusiones, recomendaciones, barriendo todas las áreas del saber, ¿no? Ya hicimos esto con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con la cuestión de contadores y administradores. Vamos a hacer en noviembre con Loja, con la cuestión de economía, y ojalá podamos hacerlo con derecho aquí en Ambato en enero. Para lo de economía, los 2 temas, tanto lo que menciona Rubén como lo que menciona Mario, son retos precisamente para la economía, entre otras cosas porque todas las herramientas desarrolladas, excedente del consumidor, excedente del productor, que son temas técnicos que pueden ameritar estudios econométricos inclusive, son desarrolladas en el ámbito de los mercados parciales, de los equilibrios parciales, no de la economía en su conjunto, en general. Y que además presuponen, y ahí está la clave, ¿no es cierto?, ahí está la magia de ponerle primero al conejo en la chistera, ¿no es cierto?, y después sacarlo, presuponen pleno empleo.
que ahí está un tema importantísimo, que no toma en consideración buena parte del debate del supuesto libre comercio. Ya voy a demostrar precisamente con respecto a la historia europea de la farsa de todo el debate de libre comercio. Porque si es que se tiene capacidades instaladas ociosas, si se tiene desempleo y se está introduciendo mercancía de afuera, en muchos casos con subsidio o con una ventaja tecnológica significativa, que es la clave del libre comercio británico, con la ventaja que tuvieron con los textiles desbaratando. Ustedes saben que Quito, me refiero no a la ciudad de Quito, sino a lo que se conocía históricamente con Quito, toda la región que ahora es del Ecuador, producía en el siglo XVII más textiles que Manchester. ¿Sí me oyen eso? Y eso fue destruido, precisamente cuando las reformas borbónicas impusieron que el libre comercio británico penetre con las mercancías, generando un siglo de crisis que rompería el pacto colonial y daría espacio precisamente al proceso independentista, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta eso en torno a estos temas técnicos, porque parte de los retos que tenemos que desarrollar acá es no partir del supuesto de del pleno empleo. Aquí es un chiste cruel, pues, hablar de pleno empleo. En América Latina, en los países subdesarrollados, es un chiste cruel hablar del pleno empleo. Entonces es necesario, además, ligarlo esto a lo que ha sido la historia de los propios países desarrollados. Estados Unidos, y además tiene una teoría económica detrás de eso, lo que se llama el sistema americano, en inglés, ¿no? Sistema americano de economía política. Gente como Hamilton, como Carey, como Clay, como Frederick List, ¿no es cierto?, trabajan mucho con altas tarifas, altos salarios, cosa que es muy posible. Entonces me parece que la clave va por ahí, en el conocer lo que ha pasado en la historia de la construcción nacional de los Estados Unidos, de la construcción nacional de Alemania en el siglo XIX, de la unificación alemana en el siglo XX, de la construcción nacional de Italia en el siglo XIX, ¿no es cierto?, que hacían compatible y competitivo una industria naciente con altas tarifas y altos salarios que propendía al pleno empleo, o que tenía una dinámica cada vez más importante de pleno empleo. Entonces ahí resulta que estas disyuntivas que plantea, estas disyuntivas teóricas y econométricas que plantea Jerónimo, se resuelven precisamente en torno a lo que hacía referencia Mario hace un momento: políticas industriales, políticas sectoriales industriales, que no hay que confundir. Ahí no estaría muy de acuerdo con lo que dice Jerónimo, sobre todo porque me parece que es necesario distinguir con más claridad el tema de lo que es una política industrial, que todo país, además, inclusive los países desarrollados, se lo reservan de manera muy celosa en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, la posibilidad de políticas industriales. El problema es que ellos ya lo hacen con una herencia estructural, con una ventaja tecnológica formidable. Pero son digamos, y ahí viene parte de la trampa, ¿no es cierto?, son absolutamente celosos en no involucrar esto como ninguna práctica anticompetitiva, que de hecho no lo es, porque en lo que decía de la programación industrial por asignación nacional, Mario, en el caso del Pacto Andino, recuerden ustedes que lo que se repartía es el tipo de producción, pero no el mercado. No había ningún problema si camionetas producidas en Venezuela se las vendían en el mercado ecuatoriano. Lo que se decía es, somos el tamaño de la economía, el tamaño de la escala, y eso es muy importante. La escala del mercado de cada país individualmente no da para políticas industriales exitosas. Entonces los subsidios que va a dar el Estado van a ser inútiles porque no alcanzamos el umbral del punto de equilibrio. Una cosa importantísima para la industria automotriz nacional, por favor. O sea, son temas técnicos que precisamente tienen que estar en el corazón de esta discusión técnica. Si no, estamos hablando puro retórica. Entonces, lo que se plantea, y ahí está una de las importancias que nosotros, por ejemplo, hemos tenido una relación con las autoridades de Estados Unidos, de España, para aprender mucho, que hay que aprender de eso. Pero el comportamiento de una corporación no es lo mismo en una economía del tamaño de cualquier economía europea que una economía del tamaño nuestra. Por eso firmamos convenios institucionales con Túnez, con Grecia, que está en crisis, con Honduras, con El Salvador, porque tenemos que aprender también en el contraste. No es cuestión de copiar, no es el copy and paste, además hay que decirlo en inglés para pagar el copyright a Microsoft, ¿no es cierto?
Sí nos damos cuenta. Entonces el debate, el reto teórico es importantísimo. Y no hay que mamarse completo, digamos, lo que viene. Basta con que venga del norte ya para que esté bien. O sea, eso tenemos que estudiarlo. Y sin botar el guagua con el agua sucia de la bañera, ¿no es cierto? Saber extraer las lecciones adecuadas para la situación concreta del país. Entonces yo creo que este es un debate, la propuesta, la pregunta que hace Mario, la pregunta que hace Rubén son propuestas fundamentales. Primero porque no es nada del otro mundo. Estados Unidos también tuvo en su momento fue un país subdesarrollado, pues. Hasta que aplicaron precisamente las políticas industriales que ahora nos prohíben que las tomemos. Sí nos damos cuenta de eso. Inglaterra era una política proteccionista durante siglos para poder protegerse del desarrollo manufacturero textil que tenía en ese momento el continente, sobre todo Flandes y Francia. Una política un poquito drástica porque incluía pena de muerte, por ejemplo, si es que querían irse si es que se introducían mercancías de contrabando o si querían irse los artesanos textiles afuera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ahora se diría que es una barbaridad. Eso duró desde la época de Enrique VIII hasta la Revolución Gloriosa en 1688, es decir, estamos hablando de más de casi 200 años. Entonces, todo esto es importante. Ahí es el libro de Hai-Un Chang, Kicking Away the Ladder, ¿no? O sea, pateando la escalera. Es decir, la imagen de que se treparon al muro y una vez que estuvieron arriba, patearon la escalera para que nadie más pueda subir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y con muchos clichés que están en los libros de texto, sobre todo de economía, y que lastimosamente pueden también estar involucrando, pueden estar muy cercanos, precisamente porque el Ecuador está concretando el Tratado de Libre Comercio con Europa, precisamente en este tema. Nadie dice nada respecto al reparto de mercado abierto, gigantesco que tienen entre la Airbus y la Boeing. A ver, ¿quién dice nada al respecto? Y peor en los contratos militares. Y no estamos hablando de pelo de cochino. O sea, los contratos militares, para el caso de los países de la OTAN, significan proporciones que van inclusive más allá de lo que está presupuestado, porque hay presupuestos, hay presupuestos escondidos respecto a eso. Estados Unidos compra al año mucho más armas que todo el resto de países juntos. ¿Y quién habla de competencia en ese caso? ¿Quién se pone a ver las condiciones competitivas de una contratación pública con la Lockheed Martin, con General Dynamics o con, no sé, pues cualquiera de esos grandes monopolios del complejo industrial militar que ya denunciaba el presidente Eisenhower, que además era republicano, por si acaso? ¿No es cierto? O quién en el momento, porque antes, fíjate, no es en 1957, 1957 marca el inicio de la legislación europea moderna, pero los inicios de la legislación europea siempre está ligada a los momentos progresistas. Lo más importante, el Frente Popular en Francia, además muy ligado a las reformas de Roosevelt en los años 30. Lo que revierte en toda Europa esa situación es el fascismo, porque el fascismo, por definición, es la fusión carnal del Estado con los monopolios. Ahí se olvidaron de toda política antimonopolio. Ahí se olvidó de toda política de regulación antimonopolio. Intrínsecamente el fascismo, fruto de esta necesidad primordial, requería de manera ineludible la represión y la política de guerra. Y por cierto, la violación permanente de los valores republicanos. Esto no es una cuestión. Vean ustedes la relación de IG Farber, de DuPont, de la Standard Oil, de Rockefeller con el régimen nazi, de los señores Rothschild, para que vean que ni siquiera era el problema étnico de por media. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión clarita. A propósito de que ahora estamos con el problema de la Chevron, la relación directa de los fundadores de lo que ahora son la Chevron, Texaco y la Standard Oil de California, ¿no es cierto?, la Standard Oil de Nueva Jersey, con el régimen nazi. Entonces miren, aquí estamos hablando precisamente de una cuestión que vincula directamente el proceso de desarrollo económico con los valores republicanos y la profundización de la democracia. Entonces, en los temas que ustedes están planteando hay cabida para una discusión multidisciplinaria,
de los economistas, de los econometristas, de los matemáticos, de los ingenieros de las distintas ramas, pero también de los abogados, pero también de las ciencias humanistas, pero también de las ciencias políticas. Lo que estamos jugándonos aquí en definitiva es la sustentabilidad del proceso democrático en todo el continente, porque el proceso de competencia, entre comillas, a nivel global, cada vez está más en manos de grandes pulpos monopólicos multinacionales. Entonces, lo que ahorita acaba de conversar el Jerónimo, ¿no es cierto?, nos muestra clarito, con un ejemplo en el contraste entre Europa y lo que pasa aquí en el Ecuador, nos muestra clarito el potencial que tenemos aquí en nuestras manos y la posibilidad de que sigamos con el pasado hundiéndonos más y más y más y más. Por favor, el reto precisamente, sobre todo a los compañeros de estudiantes, a los investigadores, es darle a esto un aterrizaje técnico, ¿no? Ver cómo de esto vamos sacando, y la superintendencia, obviamente no se va a poder alcanzar todo esto en una sola sesión, pero la superintendencia está a las órdenes para armar todo tipo de talleres técnicos. Estamos hablando ahorita justo con Mario de una cantidad de otros espacios de cooperación, pero de nuevo la pelotita está en su cancha. Muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Agradecemos entonces al economista Jerónimo Callejas, que nos presentó el tema territorios exclusivos y compras pasivas en los concesionarios de vehículos.